¿Cómo descubrir los deseos prohibidos de una mujer? Según Maquiavelo, quien desea ser obedecido debe saber cómo seducir el alma antes que imponer la ley. En el arte de la estrategia emocional, hay un terreno más complejo que cualquier campo de batalla: el corazón de una mujer. No el corazón que se muestra en gestos cotidianos, ni el que responde a las normas sociales, sino ese rincón oculto donde habitan los deseos prohibidos, los anhelos que no se dicen, los impulsos que se disfrazan de indiferencia. Maquiavelo, aunque conocido por sus consejos a príncipes y gobernantes, entendía que el poder no se ejerce solo en palacios, sino también en los silencios compartidos entre dos almas que se estudian mutuamente. Antes de continuar, te invito a suscribirte, compartir este video y comentar la frase: el deseo oculto es más fuerte que la voluntad declarada. ¿Estás listo para descubrir lo que nunca se dice? Maquiavelo escribió que los hombres juzgan más por los ojos que por el tacto, porque todos pueden ver, pero pocos pueden sentir. Esta sentencia, adaptada al universo femenino, revela una verdad incómoda. Los deseos prohibidos no se revelan en palabras, sino en gestos fugaces, en miradas que duran medio segundo más de lo permitido, en silencios que gritan cuando nadie escucha. Descubrirlos no es cuestión de fuerza, sino de inteligencia emocional, de estrategia sutil, de paciencia casi militar. Imagina a Caterina Sforza, noble italiana del Renacimiento, encerrada en una fortaleza mientras sus enemigos amenazaban con matar a sus hijos. ¿Qué hizo? Se subió a las murallas, levantó su falda y gritó: «Tengo los medios para hacer más hijos». Esa escena, más allá de su crudeza, revela algo esencial. El deseo prohibido no siempre es sexual. A veces es poder, a veces es libertad, a veces es venganza. Y quien quiera descubrirlo debe aprender a leer entre líneas, a interpretar símbolos, a entender que lo que se muestra no siempre es lo que se quiere. Una mujer puede desear ser vista como frágil mientras sueña con dominar. Puede fingir desinterés mientras cada célula de su cuerpo vibra por ser descubierta. Puede decir «no me importa» mientras su alma clama por atención. Maquiavelo diría que el que engaña encontrará siempre quien se deje engañar. Pero en este juego no se trata de engañar, sino de comprender el disfraz del deseo, el disfraz de lo prohibido. Hay una historia que se cuenta en Florencia sobre una joven llamada Bianca, hija de un comerciante. Cada día pasaba frente a la tienda de un escultor sin mirar directamente, pero siempre dejaba caer una flor en el umbral. Nunca habló, nunca pidió nada. El escultor, intrigado, talló una figura con su rostro, sin saber si era amor, obsesión o simple inspiración. Cuando Bianca murió, la escultura fue encontrada en su habitación, envuelta en seda. ¿Qué deseaba Bianca? ¿Ser amada? ¿Ser inmortalizada? ¿Ser entendida sin decir una palabra? Así son los deseos prohibidos. No se gritan, se susurran, no se muestran, se insinúan. Y quien quiera descubrirlos debe convertirse en lector de símbolos, en intérprete de gestos, en estratega del alma. Maquiavelo no escribió sobre mujeres directamente, pero sus enseñanzas sobre el poder, la percepción y la manipulación son perfectamente aplicables, porque el deseo, como el poder, se oculta para protegerse, y solo quien sabe mirar más allá de lo evidente puede encontrarlo. El primer paso es entender que no hay reglas fijas. Cada mujer es un reino distinto, con sus propias leyes, sus propias traiciones, sus propias fortalezas. Algunos deseos nacen del dolor, otros de la ambición, otros del miedo. Y todos, absolutamente todos, están protegidos por una muralla emocional que no se derrumba con palabras bonitas, sino con actos precisos, con presencia constante, con inteligencia silenciosa. Maquiavelo decía que es mejor ser temido que amado, si no se puede ser ambas cosas. Pero en este juego, el amor no es suficiente, ni el temor es útil. Lo que se necesita es respeto estratégico. El tipo de respeto que nace cuando alguien logra ver lo que nadie más ha visto. Cuando alguien descubre el deseo que ni siquiera la propia mujer ha aceptado tener. El deseo prohibido no es un enemigo a conquistar, sino un misterio a descifrar. Como los códices secretos que los espías florentinos intercambiaban en las sombras,
Cada mujer guarda en su interior un lenguaje cifrado, una narrativa que no se escribe con tinta, sino con emociones contenidas. Y quien quiera leerla debe aprender a escuchar lo que no se dice, a observar lo que se oculta, a interpretar lo que se niega. Maquiavelo afirmaba que los hombres olvidan antes la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. En el universo femenino, esta frase se transforma. Muchas mujeres olvidan antes una traición que el momento en que fueron verdaderamente vistas, porque ser vista, no en el sentido superficial, sino en el profundo, en el espiritual, es uno de los deseos más prohibidos. No por su naturaleza, sino por su rareza. Pocas veces alguien se detiene a mirar más allá del cuerpo, más allá del rol, más allá del deber. Y cuando eso ocurre, algo se despierta, algo que estaba dormido, algo que puede cambiarlo todo. Hay una historia que se cuenta en los pasillos del Palazzo Vecchio, sobre una cortesana llamada Lucrecia. Se decía que tenía el poder de hacer que los hombres confesaran sus secretos más oscuros con solo mirarlos. No era bruja ni hechicera. Era estratega. Sabía cuándo callar, cuándo tocar el brazo con suavidad, cuándo dejar que el silencio hiciera su trabajo. Un embajador español, tras una cena con ella, escribió en su diario: «No sé qué desea, pero sé que me ha hecho desear confesarle todo». Ese es el poder del deseo prohibido. No necesita ser explícito para ser dominante. Descubrirlo requiere una transformación interna. No basta con querer entender, hay que merecer entender. Hay que despojarse de prejuicios, de expectativas, de la necesidad de control. Porque el deseo prohibido no se revela ante quien lo exige, sino ante quien lo respeta. Es como una flor que solo se abre de noche, cuando nadie la observa, cuando el mundo está en silencio. Maquiavelo diría que el que quiere engañar encontrará siempre quien se deje engañar. Pero en este juego, el engaño no es útil. Lo que se necesita es presencia. La presencia que no invade, pero tampoco se retira. La presencia que observa sin juzgar, que escucha sin interrumpir, que espera sin desesperar. Porque el deseo prohibido es tímido, es esquivo, es orgulloso, y solo se muestra ante quien ha demostrado ser digno. En una villa toscana, una mujer llamada Isabela vivía sola, rodeada de libros y jardines. Nadie sabía mucho de ella, excepto que cada primavera escribía cartas que nunca enviaba. Un día un joven jardinero encontró una de esas cartas entre las raíces de un rosal. Decía: «Deseo que alguien entienda por qué planto flores que nadie ve». Esa frase, simple y devastadora, revela el núcleo del deseo prohibido. No siempre busca ser satisfecho. A veces solo quiere ser comprendido. Y aquí aparece el segundo llamado a la acción. Si este texto te ha hecho pensar en alguien que planta flores invisibles, suscríbete. Comparte este video y comenta la frase: «El deseo que no se dice es el que más grita». Porque quizás al hacerlo, estés más cerca de descubrir lo que nunca se ha dicho. El deseo prohibido también puede ser contradictorio. Puede querer ser libre y al mismo tiempo protegido. Puede querer ser admirado y al mismo tiempo ignorado. Puede querer ser tocado y al mismo tiempo temido. Y esa contradicción no es debilidad, es profundidad. Es la señal de que lo que se desea no es simple, no es plano, no es evidente. Es complejo, como todo lo que vale la pena. Maquiavelo enseñaba que el fin justifica los medios. Pero en este caso, el fin no es conquistar, sino comprender. Y los medios no son la manipulación, sino la empatía estratégica, la capacidad de ponerse en el lugar del otro sin perder el propio, la habilidad de leer emociones como si fueran mapas, la inteligencia de saber cuándo avanzar y cuándo esperar. El deseo prohibido es como una conspiración silenciosa. Se organiza en la sombra, se oculta tras gestos cotidianos, y solo se revela cuando el entorno es seguro. Maquiavelo, maestro en el arte de leer intenciones ocultas, sabía que el poder más duradero no es el que se impone, sino el que se infiltra. Así también ocurre con el deseo. No se conquista con fuerza, sino con estrategia. No se exige, se provoca. No se arranca, se cultiva. En los pasillos del Vaticano se contaba la historia de una mujer que, sin ser noble ni rica, logró influir en decisiones papales. No lo hizo con discursos ni con favores, sino con presencia. Su nombre era Allegra,
y su poder residía en su capacidad de hacer que los hombres se sintieran escuchados. Pero lo que nadie sabía era que Allegra tenía un deseo que nunca confesó: ser reconocida como igual en un mundo de hombres. No quería ser reina, quería ser estratega, y lo logró sin que nadie lo notara. Así es el deseo prohibido. Se camufla en roles aceptables, se disfraza de virtud, se oculta en la rutina. Y quien quiera descubrirlo debe aprender a mirar más allá del personaje. Porque cada mujer interpreta un papel, pero detrás de ese papel hay una historia que aún no ha sido contada. Una historia que espera ser descubierta por alguien que no tenga miedo de ver lo que otros ignoran. Maquiavelo escribió que el que quiere mantenerse en el poder debe aprender a ser astuto como el zorro y fuerte como el león. En el arte de descubrir deseos, la astucia es más valiosa que la fuerza. Porque el deseo no se enfrenta, se seduce, no se interroga, se invita, no se domina, se respeta. Y esa seducción no es superficial, es intelectual, emocional, espiritual. Es la capacidad de crear un espacio donde lo prohibido se sienta seguro. Hay mujeres que desean ser vistas como sabias, pero temen parecer arrogantes. Otras desean ser deseadas, pero temen perder el respeto. Algunas desean ser libres, pero temen ser juzgadas. Y todas, en algún rincón de su alma, desean ser descubiertas sin ser expuestas. Desean que alguien entienda lo que ni ellas mismas han logrado nombrar. Ese es el arte: descubrir sin invadir, revelar sin violentar, iluminar sin quemar. En una ciudad amurallada del norte de Italia vivía una mujer llamada Helena. Cada día caminaba por el mismo puente, siempre al amanecer, siempre sola. Un poeta la observaba desde su ventana, sin atreverse a hablarle. Un día dejó un verso en el suelo del puente: si caminas sola, es porque nadie ha sabido acompañarte sin interrumpirte. Helena lo leyó, lo guardó, y nunca volvió a caminar sola. ¿Qué deseaba Helena? ¿Compañía? ¿Reconocimiento? ¿Libertad compartida? Nadie lo sabe, pero el poeta entendió algo que nadie más había visto. Así funciona el deseo prohibido. No se revela ante quien pregunta, sino ante quien comprende. Y esa comprensión requiere entrenamiento, sensibilidad, estrategia. Maquiavelo diría que el que no prevé lo que puede suceder, no puede gobernar. En este caso, quien no prevé lo que una mujer puede desear, no puede conectar con ella. Porque el deseo es el motor de toda acción, y el deseo prohibido es el motor de toda transformación. El deseo prohibido no siempre nace del placer, a veces nace del dolor, a veces de una herida que nunca cerró, de una promesa que nunca se cumplió, de una versión de sí misma que fue silenciada por el deber, por la costumbre, por el miedo. Y quien quiera descubrirlo, debe tener el coraje de entrar en ese territorio sagrado sin destruirlo, porque el deseo prohibido es frágil, como un manuscrito antiguo. Se puede leer, pero no se puede forzar. Maquiavelo decía que los hombres son tan simples y obedecen tanto a las necesidades del momento, que el que engaña encontrará siempre quien se deje engañar. Pero en el universo femenino, el engaño no es útil. Lo que se necesita es autenticidad estratégica. Ser real, pero también inteligente. Ser transparente, pero también prudente. Porque el deseo prohibido no se revela ante quien se muestra perfecto, sino ante quien se muestra humano. En una ciudad costera, una mujer llamada Clara vivía entre libros y tormentas. Se decía que escribía cartas a sí misma, como si fueran confesiones que nadie más debía leer. Un día, una de esas cartas fue encontrada por accidente. Decía: deseo que alguien entienda que mi silencio no es vacío, sino protección. Esa frase, como una daga envuelta en terciopelo, revela el núcleo del deseo prohibido. No siempre busca ser satisfecho, a veces solo quiere ser respetado. Y aquí aparece una verdad incómoda. Muchos deseos prohibidos nacen de la contradicción entre lo que se quiere y lo que se permite, entre lo que se sueña y lo que se acepta, entre lo que se siente y lo que se dice. Y esa contradicción no es debilidad, es profundidad. Es la señal de que lo que se desea no es simple, no es plano, no es evidente. Es complejo, como todo lo que vale la pena. Maquiavelo enseñaba que el que quiere gobernar debe aprender a conocer la naturaleza humana. En este caso, quien quiere descubrir el deseo prohibido debe aprender a conocer la naturaleza emocional.
Y esa naturaleza no se revela en palabras, sino en gestos, en pausas, en cambios de tono, en miradas que se desvían justo antes de decir la verdad. Porque el deseo prohibido no se grita, se insinúa. No se muestra, se protege. Hay mujeres que desean ser vistas como fuertes, pero temen ser abandonadas. Otras desean ser vulnerables, pero temen ser usadas. Algunas desean ser deseadas, pero temen ser reducidas. Y todas, en algún rincón de su alma, desean ser descubiertas sin ser juzgadas. Desean que alguien entienda lo que ni ellas mismas han logrado nombrar. Ese es el arte: descubrir sin invadir, revelar sin violentar, iluminar sin quemar. En un monasterio abandonado, una mujer llamada Sofía vivía entre ruinas y recuerdos. Se decía que hablaba con las estatuas, como si fueran testigos de su alma. Un día, alguien le preguntó qué deseaba. Ella respondió: deseo que alguien entienda por qué elegí el silencio como refugio. Esa respuesta, como un eco que no muere, revela que el deseo prohibido no siempre busca ruido. A veces busca paz. Y quien quiera descubrirlo debe aprender a ofrecerla. Maquiavelo diría que el que no sabe adaptarse a los tiempos, perece. En este juego, quien no sabe adaptarse a las emociones, fracasa. Porque el deseo prohibido no es estático. Cambia, evoluciona, se transforma. Y quien quiera descubrirlo debe estar dispuesto a cambiar también. A dejar de lado el ego, la prisa, la necesidad de control. Porque el deseo no se conquista, se honra. El deseo prohibido es como una ciudad subterránea. Existe bajo la superficie, con sus propias reglas, sus propios caminos, sus propios secretos. No se accede por la fuerza, ni por la insistencia. Se accede por la intuición, por la paciencia, por la capacidad de leer lo invisible. Maquiavelo, que entendía que el poder verdadero no siempre se muestra, habría dicho que el deseo más profundo es aquel que se oculta incluso de quien lo siente. En los jardines secretos de Florencia se hablaba de una mujer llamada Beatriz. Nunca se casó, nunca tuvo amantes conocidos, pero cada primavera escribía poemas que dejaba entre las páginas de libros en la biblioteca pública. Poemas que hablaban de fuego, de hambre, de libertad. Un historiador encontró uno que decía: deseo que alguien entienda que mi castidad no es virtud, sino protesta. Esa frase, como una espada envainada, revela que el deseo prohibido no siempre busca placer, a veces busca justicia. Si este texto ha despertado en ti la curiosidad por lo que se oculta tras el silencio, suscríbete, comparte este video y comenta la frase: el deseo que se oculta es el que más transforma. Porque quizás al hacerlo, estés más cerca de comprender lo que nunca se ha dicho. Maquiavelo enseñaba que el que quiere conservar el poder debe aprender a cambiar con los tiempos. En el arte de descubrir deseos, esto significa aprender a cambiar con las emociones, a no aferrarse a una sola interpretación, a entender que lo que una mujer desea hoy puede no ser lo que deseaba ayer, ni lo que deseará mañana. Porque el deseo es dinámico, es fluido, es vivo, y quien quiera descubrirlo debe estar dispuesto a evolucionar con él. Hay mujeres que desean ser vistas como madres, pero también como creadoras. Otras desean ser deseadas, pero también respetadas. Algunas desean ser libres, pero también acompañadas. Y todas, en algún rincón de su alma, desean ser descubiertas sin ser reducidas. Desean que alguien entienda lo que ni ellas mismas han logrado nombrar. Ese es el arte: descubrir sin definir, revelar sin encasillar, iluminar sin limitar. En una casa antigua de Verona, una mujer llamada Julia coleccionaba relojes rotos. Decía que cada uno representaba un momento que quiso detener. Un visitante le preguntó qué deseaba. Ella respondió: deseo que alguien entienda por qué el tiempo me duele. Esa respuesta, como una lágrima que no cae, revela que el deseo prohibido no siempre busca futuro, a veces busca reparación. Y quien quiera descubrirlo debe aprender a sanar sin invadir. Maquiavelo diría que el que no sabe prever lo que puede suceder, no puede gobernar. En este juego, quien no sabe prever lo que una mujer puede sentir, no puede conectar con ella. Porque el deseo es el mapa de la emoción, y el deseo prohibido es el mapa de lo que aún no ha sido explorado.
y quien quiera recorrerlo debe hacerlo con respeto, con estrategia, con humildad. El deseo prohibido es como una carta sin remitente. Llega sin aviso, se lee con cuidado y deja preguntas que nadie puede responder del todo. No se trata de resolverlo, sino de acompañarlo. De entender que lo prohibido no siempre es oscuro. A veces es simplemente lo que no ha sido permitido florecer. Maquiavelo, que sabía que el poder se construye en los márgenes, habría entendido que el deseo más profundo es aquel que se esconde en los gestos más pequeños. En los archivos olvidados de Siena, se encontró una nota escrita por una mujer llamada Lucía, que decía: «Deseo que alguien entienda por qué nunca aprendí a pedir». Esa frase, como un suspiro atrapado en papel, revela que el deseo prohibido no siempre busca ser cumplido. A veces solo quiere ser nombrado. Porque nombrar lo que se ha callado es el primer acto de liberación. Y quien quiera descubrirlo debe aprender a escuchar incluso lo que no tiene sonido. Maquiavelo enseñaba que el que quiere conservar el poder debe aprender a fingir. Pero en este juego, fingir no sirve. Lo que se necesita es autenticidad estratégica. Ser real, pero también sensible. Ser firme, pero también flexible. Porque el deseo prohibido no se revela ante quien se muestra perfecto, sino ante quien se muestra humano. Ante quien tiene el coraje de no saber, de preguntar, de esperar. Hay mujeres que desean ser vistas como líderes, pero temen ser solas. Otras desean ser deseadas, pero temen ser reducidas. Algunas desean ser libres, pero temen ser olvidadas. Y todas, en algún rincón de su alma, desean ser descubiertas sin ser rotas. Desean que alguien entienda lo que ni ellas mismas han logrado nombrar. Ese es el arte. Descubrir sin invadir, revelar sin violentar, iluminar sin quemar. En una biblioteca silenciosa, una mujer llamada Teresa leía siempre el mismo libro, una novela sobre una reina que renuncia al trono por amor. Un día, alguien le preguntó por qué. Ella respondió: «Porque deseo que alguien entienda que a veces el poder pesa más que el corazón». Esa respuesta, como una confesión disfrazada, revela que el deseo prohibido no siempre busca más. A veces busca menos. Menos carga, menos expectativa, menos deber. Maquiavelo diría que el que no sabe adaptarse a las circunstancias perece. En este juego, quien no sabe adaptarse a las emociones, fracasa. Porque el deseo prohibido no es estático. Cambia, evoluciona, se transforma. Y quien quiera descubrirlo debe estar dispuesto a cambiar también. A dejar de lado el ego, la prisa, la necesidad de control. Porque el deseo no se conquista, se honra. El deseo prohibido también puede ser colectivo. Puede ser el deseo de todas las mujeres que han sido silenciadas, ignoradas, reducidas. Puede ser el deseo de ser vistas como completas, como complejas, como infinitas. Y quien quiera descubrirlo debe aprender a ver más allá del individuo, a entender que cada mujer es un universo, pero también parte de una constelación, y que el deseo prohibido no es solo personal, es histórico. El deseo prohibido es como una melodía que solo se escucha en ciertos silencios. No se impone, no se exige, no se arranca, se espera, se intuye, se honra. Maquiavelo, que entendía que el poder más duradero es el que se ejerce sin ser notado, habría reconocido que el deseo más profundo es aquel que se revela solo cuando el entorno es seguro, cuando la mirada no juzga, cuando el alma no teme. En los callejones de Venecia se hablaba de una mujer llamada Francesca, que cada noche encendía una vela en su balcón y la dejaba arder hasta el amanecer. Nadie sabía por qué. Un día un viajero le preguntó qué significaba ese ritual. Ella respondió: «Es mi forma de decir que aún espero ser vista sin ser interrumpida». Esa frase, como un faro en la niebla, revela que el deseo prohibido no siempre busca acción, a veces solo busca presencia. Maquiavelo enseñaba que el que quiere conservar el poder debe aprender a leer los signos antes que las palabras. En el arte de descubrir deseos, esto significa aprender a leer los gestos antes que las declaraciones, porque lo prohibido no se dice, se insinúa. No se muestra, se protege, no se entrega, se deja encontrar. Y quien quiera descubrirlo debe aprender a leer con el alma, no solo con los ojos. Hay mujeres que desean ser vistas como sabias,
pero temen parecer frías. Otras desean ser deseadas, pero temen ser cosificadas. Algunas desean ser libres, pero temen ser abandonadas. Y todas, en algún rincón de su alma, desean ser descubiertas sin ser rotas. Desean que alguien entienda lo que ni ellas mismas han logrado nombrar. Ese es el arte: descubrir sin definir, revelar sin encasillar, iluminar sin limitar. En una estación de tren, una mujer llamada Marta escribía nombres en su cuaderno. Nombres de personas que había conocido brevemente, pero que le habían dejado una marca. Un día, alguien le preguntó qué deseaba. Ella respondió: deseo que alguien entienda por qué recuerdo a quienes no me recordaron. Esa respuesta, como un eco que no muere, revela que el deseo prohibido no siempre busca reciprocidad. A veces busca sentido. Maquiavelo diría que el que no sabe prever lo que puede suceder no puede gobernar. En este juego, quien no sabe prever lo que una mujer puede sentir, no puede conectar con ella, porque el deseo es el mapa de la emoción y el deseo prohibido es el mapa de lo que aún no ha sido explorado. Y quien quiera recorrerlo debe hacerlo con respeto, con estrategia, con humildad. El deseo prohibido también puede ser una forma de resistencia, una forma de decir no a lo que se espera, a lo que se impone, a lo que se repite. Puede ser el deseo de romper patrones, de desafiar roles, de reinventar la narrativa. Y quien quiera descubrirlo debe aprender a ver más allá del comportamiento, a entender que cada gesto puede ser una declaración silenciosa, que cada elección puede ser una revolución íntima. El deseo prohibido es como una llama que arde sin consumir. Está ahí, latente, viva, pero no se deja tocar fácilmente. No se apaga con indiferencia, ni se aviva con urgencia. Se mantiene encendida por la tensión entre lo que se quiere y lo que se teme. Maquiavelo, que entendía que el poder se sostiene en el equilibrio entre el miedo y el amor, habría reconocido que el deseo más profundo se sostiene en el equilibrio entre el impulso y la contención. En los muros de una antigua casa en Milán, se encontró una inscripción tallada por una mujer llamada Renata. Deseo que alguien entienda por qué nunca pedí permiso para sentir. Esa frase, como una rebelión silenciosa, revela que el deseo prohibido no siempre busca aprobación. A veces busca autenticidad. Porque lo prohibido no es lo inmoral, es lo que ha sido reprimido. Y quien quiera descubrirlo debe aprender a liberar sin desordenar, a permitir sin invadir. Maquiavelo enseñaba que el que quiere conservar el poder debe aprender a actuar como si todo fuera observado. En el arte de descubrir deseos, esto significa actuar como si cada gesto fuera una oportunidad de conexión. Porque el deseo prohibido no se revela en grandes momentos, sino en los detalles, en cómo se sirve el café, en cómo se acomoda el cabello, en cómo se responde a una pregunta inesperada. Y quien quiera descubrirlo debe aprender a ver lo que otros no ven. Hay mujeres que desean ser vistas como completas, pero temen ser demasiado. Otras desean ser deseadas, pero temen ser vulnerables. Algunas desean ser libres, pero temen ser incomprendidas. Y todas, en algún rincón de su alma, desean ser descubiertas sin ser rotas. Desean que alguien entienda lo que ni ellas mismas han logrado nombrar. Ese es el arte: descubrir sin definir, revelar sin encasillar, iluminar sin limitar. En una galería de arte, una mujer llamada Camila pintaba siempre el mismo rostro, con variaciones mínimas. Un visitante le preguntó por qué. Ella respondió: porque deseo que alguien entienda que mi rostro cambia según quien lo mire. Esa respuesta, como un espejo que no devuelve lo mismo, revela que el deseo prohibido no siempre busca identidad. A veces busca libertad de ser múltiples. Y quien quiera descubrirlo debe aprender a aceptar la complejidad sin exigir coherencia. Maquiavelo diría que el que no sabe adaptarse a las circunstancias perece. En este juego, quien no sabe adaptarse a las emociones, fracasa. Porque el deseo prohibido no es estático, cambia, evoluciona, se transforma. Y quien quiera descubrirlo debe estar dispuesto a cambiar también, a dejar de lado el ego, la prisa, la necesidad de control. Porque el deseo no se conquista, se honra. El deseo prohibido también puede ser una forma de arte, una forma de crear sin permiso, de sentir sin explicación, de vivir sin guión.
Y quien quiera descubrirlo debe aprender a ver más allá de la lógica, a entender que lo prohibido no es irracional, es simplemente lo que no ha sido permitido expresarse, y que cada mujer, en su silencio, en su gesto, en su mirada, está contando una historia que merece ser escuchada. El deseo prohibido es como una frontera invisible. No se cruza con pasos, sino con presencia. No se conquista con palabras, sino con silencio compartido. Maquiavelo, que entendía que el poder más eficaz es el que se ejerce sin ser notado, habría reconocido que el deseo más profundo no se impone, se permite, y ese permiso no se pide, se gana. Se gana con respeto, con constancia, con inteligencia emocional. En los pasillos de una universidad antigua, una mujer llamada Valentina escribía frases en los márgenes de los libros que leía. Frases que no eran citas, sino confesiones. Un día, alguien encontró una que decía: «Deseo que alguien entienda por qué nunca respondí cuando me preguntaron qué quería». Esa frase, como una puerta entreabierta, revela que el deseo prohibido no siempre se oculta por vergüenza, a veces se oculta por falta de espacio seguro, y quien quiera descubrirlo debe aprender a crear ese espacio. Maquiavelo enseñaba que el que quiere conservar el poder debe aprender a ser amado sin ser dependiente. En el arte de descubrir deseos, esto significa aprender a conectar sin poseer, a estar sin invadir, a ofrecer sin exigir. Porque el deseo prohibido no se revela ante quien lo reclama, sino ante quien lo respeta, ante quien sabe que lo más valioso no es lo que se obtiene, sino lo que se comprende. Hay mujeres que desean ser vistas como sabias, pero temen ser solas. Otras desean ser deseadas, pero temen ser reducidas. Algunas desean ser libres, pero temen ser incomprendidas. Y todas, en algún rincón de su alma, desean ser descubiertas sin ser rotas. Desean que alguien entienda lo que ni ellas mismas han logrado nombrar. Ese es el arte. Descubrir sin definir, revelar sin encasillar, iluminar sin limitar. En una estación de tren abandonada, una mujer llamada Inés dejaba cartas en los asientos vacíos. Cartas sin destinatario, escritas con tinta azul. Un día alguien leyó una que decía: «Deseo que alguien entienda por qué sigo escribiendo a quienes nunca respondieron». Esa frase, como una herida que no sangra, revela que el deseo prohibido no siempre busca respuesta. A veces busca eco. Y quien quiera descubrirlo debe aprender a escuchar incluso lo que no le fue dirigido. Maquiavelo diría que el que no sabe prever lo que puede suceder no puede gobernar. En este juego, quien no sabe prever lo que una mujer puede sentir, no puede conectar con ella, porque el deseo es el mapa de la emoción, y el deseo prohibido es el mapa de lo que aún no ha sido explorado. Y quien quiera recorrerlo, debe hacerlo con respeto, con estrategia, con humildad. El deseo prohibido también puede ser una forma de memoria, una forma de recordar lo que se quiso y no se pudo, lo que se soñó y no se dijo, lo que se sintió y no se compartió. Y quien quiera descubrirlo debe aprender a leer la historia emocional de cada mujer como si fuera un archivo secreto, porque cada gesto, cada elección, cada silencio es una pista, y cada pista lleva a un deseo que aún espera ser comprendido. El deseo prohibido es como una promesa que nunca se hizo, pero que se espera cumplir. No vive en el presente ni en el pasado, sino en ese espacio suspendido donde lo que pudo ser aún respira. Maquiavelo, que entendía que el poder más duradero es el que se construye en la mente de los otros, habría reconocido que el deseo más profundo es aquel que se mantiene vivo sin haber sido nombrado. En una casa de campo, una mujer llamada Ana tejía tapices con símbolos que nadie entendía. Un visitante le preguntó qué significaban. Ella respondió: «Son los deseos que no dije, pero que viví en silencio». Esa frase, como una confesión bordada, revela que el deseo prohibido no siempre busca ser compartido. A veces solo busca ser vivido. Y quien quiera descubrirlo debe aprender a ver la vida como un lenguaje secreto, donde cada elección es una palabra, cada gesto una frase, cada silencio un párrafo. Maquiavelo enseñaba que el que quiere conservar el poder debe aprender a ser necesario sin ser opresivo.
En el arte de descubrir deseos, esto significa aprender a estar sin ocupar, a acompañar sin dominar, a ofrecer sin condicionar, porque el deseo prohibido no se revela ante quien lo exige, sino ante quien lo merece, ante quien ha demostrado que puede sostener lo frágil sin romperlo. Hay mujeres que desean ser vistas como completas, pero temen ser demasiado. Otras desean ser deseadas, pero temen ser vulnerables. Algunas desean ser libres, pero temen ser incomprendidas. Y todas, en algún rincón de su alma, desean ser descubiertas sin ser rotas. Desean que alguien entienda lo que ni ellas mismas han logrado nombrar. Ese es el arte, descubrir sin definir, revelar sin encasillar, iluminar sin limitar. En un teatro vacío, una mujer llamada Clara ensayaba monólogos que nunca presentaba. Cuando le preguntaron por qué, respondió: porque deseo que alguien entienda que mi voz no necesita público, solo testigo. Esa respuesta, como una escena sin espectadores, revela que el deseo prohibido no siempre busca reconocimiento, a veces busca intimidad, y quien quiera descubrirlo debe aprender a ser testigo sin ser juez. Maquiavelo diría que el que no sabe adaptarse a los tiempos perece. En este juego, quien no sabe adaptarse a las emociones, fracasa, porque el deseo prohibido no es estático, cambia, evoluciona, se transforma. Y quien quiera descubrirlo debe estar dispuesto a cambiar también, a dejar de lado el ego, la prisa, la necesidad de control, porque el deseo no se conquista, se honra. Y así, al final de este recorrido, entendemos que descubrir los deseos prohibidos de una mujer no es una técnica, ni una fórmula, ni una estrategia rígida. Es un arte que requiere sensibilidad, inteligencia, paciencia y coraje. Porque lo prohibido no es lo oscuro, es lo profundo. Y quien se atreve a mirar allí, sin miedo, sin juicio, sin prisa, puede encontrar no solo el deseo, sino la verdad. Gracias por acompañarme en este viaje. Si este texto te ha inspirado, suscríbete, comparte este video y comenta la frase: el deseo que se honra, transforma. Porque quizás, al hacerlo, estés más cerca de comprender lo que nunca se ha dicho.